Bienvenidos a Business Voices, un espacio donde exploramos el futuro de los negocios y sus tendencias en nuestra región, la sostenibilidad y las claves del liderazgo. Conversaciones con expertos, conocimientos y experiencias sobre cómo innovar, adaptarse y prosperar en un mundo que está cambiando rápidamente. Soy Adriana Garzón de la Oficina de Colombia y quiero presentarles a Jorge Sá, Country Manager de Microsoft para Panamá, quien ha dedicado su carrera al sector tecnológico en América Latina y el Caribe, en empresas como Carvajal y Coselco, lo que hoy conocemos como Tigo Colombia. Junto con él está Guillermo Grimaldo, socio líder de Advisory para la Oficina de Panamá en BDO Interaméricas. Juntos nos cuentan cómo va la apropiación de la inteligencia artificial en América Latina. Hola, hoy nos encontramos con Jorge Sá, el Country Manager de Microsoft Panamá. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, Guillermo, muchas gracias por la invitación y un gusto poder compartir aquí un rato contigo. Y gracias por acompañarnos en este episodio de Business Voices para BDO Interaméricas. Y yo quisiera empezar un poquito conociéndote, Jorge, que nos contaras un poco sobre ti, sobre tu pasión en el mundo de la tecnología. Con mucho gusto, Guillermo. Pues mira, yo soy originalmente colombiano. He tenido la oportunidad de vivir en los Estados Unidos, en México, en República Dominicana y por los últimos 20 años en Panamá, que es mi casa hoy en día. Soy ingeniero eléctrico. He hecho algunos estudios posteriores en el Tecnológico de Monterrey y en la Universidad de Boston y algunas otras cosas. Y sí, muchos años trabajando en tecnología. Y yo te diría que la pasión por la tecnología, pues se despierta muy temprano programando una computadora Commodore 64 y ahí entiendo que resolver problemas simples, repetitivos a través de la tecnología puede cambiar la vida de las personas y de las empresas. Y eso es lo que me lleva a permanecer en el mundo de la tecnología con distintas industrias, distintas empresas, distintas cosas, pero en últimas sacando provecho de la tecnología. Y hablando un poco, entrando tal vez a la tecnología de vanguardia hoy y cómo estamos viendo el panorama hacia un futuro que cada vez es más cercano, yo creo que parte de lo que estamos viendo es esa evolución de tecnología que va encaminada sobre la inteligencia artificial, que está transformando tal vez las dinámicas de muchas organizaciones hoy. En ese sentido, ¿cómo estamos nosotros sobrevalorando esas tecnologías o más bien sobreestimando ese cambio cultural que exige la inteligencia artificial hoy? Pues mira, yo te diría en corto que subestimamos masivamente el cambio cultural. La inteligencia artificial no falla por la tecnología, falla por las conversaciones que no hemos tenido. Pero profundizando un poco más, yo te diría que la tecnología está evolucionando y sigue cambiando, pero está más madura de lo que creemos. Los modelos funcionan. Lo que muchas veces no está listo son las organizaciones. En las organizaciones es la cultura y cómo se toman las decisiones y cómo nos da miedo redefinir la manera como vamos a trabajar y la manera como las funciones de las personas deben cambiar cuando un copiloto puede asumir el 30% o el 40% de tareas repetitivas de una persona que hoy dedica un gran porcentaje del tiempo a eso. Y la verdad es que, pues, esto, digamos que no es un invento mío, es un tema que sale en un reporte reciente que publicamos, que es el reporte de tendencias laborales, donde lo que marca la tendencia es la redefinición de los roles. Y eso es parte de lo que las organizaciones tenemos que entender que debemos enfrentar. ¿Cómo va a ser mi rol con inteligencia artificial? Súper, Jorge. Desde esa perspectiva tuya, tal vez, ¿cuál es esa lectura que tú le das sobre esa adopción de la inteligencia artificial y esas nuevas tecnologías, sobre todo en la región,
especialmente para el sector corporativo o el mundo corporativo? Pues mira, la región es muy amplia, es muy diversa. Yo creo que hay diferentes perspectivas. Cuando uno piensa, por ejemplo, en un México, pues hay un tema de volúmenes y una madurez corporativa diferente que permite afrontar los problemas de una manera más rápida, de una manera más precisa. Cuando uno mira Colombia, por ejemplo, se está destacando en la evolución de la banca y las fintechs. República Dominicana y Centroamérica avanzan posiblemente más rápidamente de lo que uno se imagina, pero siempre un poco rezagados en cuanto a la velocidad y la toma de decisiones. Al final, lo relevante es que hoy el 66% de los usuarios nos están diciendo que la inteligencia artificial les está permitiendo dedicar tiempo a trabajo de más valor. Y cuando vemos, por ejemplo, el índice de tendencias laborales, el World Trend Index que mencioné antes, nos está indicando que en el último año el número de agentes disponibles en Microsoft 365 se multiplicó por 15 en las organizaciones. Una organización que hace un año tenía un agente, hoy tiene 15, y en las corporaciones más grandes esa multiplicación es aún mayor. Entonces creo que está avanzando más rápido de lo que a veces creemos en la red. Desde esa perspectiva, y tomando en cuenta estos análisis que ustedes han podido realizar y visualizar sobre ese crecimiento de agentes en la industria de inteligencia artificial, piensa, Fo, tal vez desde tu pensamiento, entenderíamos que como líderes no estamos llevando a las organizaciones sobre ese cambio constante de transformación digital, o si crees que hoy estamos enrumbados como más hacia esto, la transformación digital plena y constante? ¿Cómo ves ese aspecto? Y yo creo que la pregunta es súper válida, Guillermo. Uno ve organizaciones que están avanzando más que otras, y en esas organizaciones que están avanzando más rápidamente, lo que estoy viendo es que los líderes comparten unos elementos que son relevantes. Una curiosidad genuina, una curiosidad genuina por explorar posibilidades y hacer cosas diferentes. Usan las herramientas ellos mismos y están preocupados por educarse ellos mismos. Eso no es menor. Mm. Y tienen mucha tolerancia al error rápido y barato. Hoy en día, afortunadamente, la tecnología permite probar, ensayar, equivocarse, salir e ir a una siguiente iteración sin un mayor costo. Entonces, creo que son esos tres elementos, y tal vez te agregaría un cuarto que tiene que ver con el poder definir qué no voy a hacer con inteligencia artificial. Porque, Entender dónde están los problemas y saber hacia dónde quiero ir y qué otras cosas con las cuales sí puedo seguir conviviendo, sí. claro, y qué cosas no quiero hacer con inteligencia artificial porque no es mi línea ética o porque no es mi línea de pensamiento, y eso también hay que definirlo, y eso hace parte de ese liderazgo. Claro, y todo no se puede resolver con tecnología, ¿no? Hay cosas que todavía quedarían pendientes, por así decirlo, o no es el momento, tal vez, como bien lo mencionas. ¿Qué tendría que pasar en América Latina como para que desde la perspectiva corporativa o desde la perspectiva de nuevas de startups o nuevas empresas, comenzáramos a liderar en la innovación alrededor del mundo? Yo creo que, digamos, hay elementos que ya están y que vale la pena mencionar. Primero, ya tenemos la tecnología, y un gran beneficio de la tecnología actual es que las barreras de entrada son muy bajitas. Tenemos el talento y eso está haciendo que avancemos con el talento que tenemos. Sin embargo, creo que hay que formar y reforzar la formación en carreras STEM, y sobre todo la reformación de adultos en temas de inteligencia artificial. La verdad es que
hay mucha gente que todavía está en una etapa laboral donde pueden ser muy productivos, que tenemos que ayudarlos y que tenemos que hacer que sean parte del proceso de transformación y eso requiere una reformación. Y el último elemento que te mencionaría yo son los marcos regulatorios, que sean unos marcos laxos, que sean unos marcos no paralizantes, como los que están creando países como Uruguay, como Costa Rica, incluso Panamá está dando unos pasos en esa dirección. Entonces creo que esos son los elementos. La región necesita actuar de manera coordinada. Somos 470 millones de personas hablando la misma lengua con un talento joven y esto pudiera ser que nos dé la posibilidad de generar unicornios en inteligencia artificial muy rápidamente. La verdad es que yo creo que el potencial está, Guillermo. Sí, yo concuerdo contigo. Creo que algo fundamental que tenemos en la región es mucha gente con capacidades interesantes que combinadas pueden hacer ese efecto de crecimiento rápido, tal vez, pero sí también concuerdo con lo que mencionas, la Ujú. cultura, la educación, cómo afrontar los temas educacionales en estos temas digitales, de inteligencia artificial y demás, desde la perspectiva juvenil, obviamente, desde los que están empezando, pero también el adulto, el que ya está un poco más profesional, cómo puede también adoptarla. Yo quisiera preguntarte ahora, dentro de esa perspectiva que hablamos de América Latina, ¿cuál crees tú que es la región o la industria dentro de la región más bien que está dando pasos relevantes en ese camino tecnológico hacia la inteligencia artificial? Yo creo que varía y lamentablemente no te puedo dar una respuesta única para la región. En México, por ejemplo, el tema del retail va muy adelante. En retail, nosotros en Panamá, por ejemplo, no estamos viendo grandes cambios, pero en México sí. En la República Dominicana, el tema de servicios profesionales tiene cosas muy, muy interesantes. En Panamá, la logística, y aquí, por ejemplo, es súper interesante ver organizaciones incluso gubernamentales como el Canal de Panamá hablando de gemelos digitales, hablando de cómo la nueva tecnología permite modelar la innovación en una organización como el Canal de Panamá. Y bueno, el sector financiero en países como Colombia, en países como México, están avanzando muchísimo, están avanzando en tiempo récord, no mucho por lo innovadores que son los bancos o las empresas del sector financiero, pero sí porque la presión competitiva y regulatoria los está llevando allá, porque la aparición de los bancos digitales le está poniendo una presión muy, muy fuerte a ese sector. Entonces eso está generando que el sector financiero sea uno de los que más avanza. Sí, no puedes, a ver, competir tradicionalmente con pequeños emergentes en los sectores que nacen naturalmente con la tecnología. Tal vez sus debilidades son otras en términos regulatorios, pero nacen tecnológicamente activos, ¿no? Así es. Tal vez desde tu perspectiva y conociendo un poquito a Jorge, ¿cómo tú le enseñas a tus hijos, por ejemplo, ser usuarios responsables en temas de tecnología, en temas de IA, por ejemplo? Fíjate que es una pregunta que me la han hecho en varias ocasiones y me gusta mucho, porque además tuve una vivencia muy clara con mi hija que tenía en ese momento tal vez unos 15 años, y un día me busca y me dice, papá, necesito ayuda con este problema de álgebra. Entonces yo miro el problema de álgebra y le digo, yo no me acuerdo cómo se resuelve, pero preguntémosle a la inteligencia artificial cómo se resuelve. Y entonces la primera reacción de mi hija es, papá, es que en la escuela me han dicho que no la podemos usar. Entonces le dije, es que no vamos a copiar la respuesta. Vamos a entender cómo se hace el problema ayudados por un profesor de inteligencia artificial. Yo lo que les digo a mis hijos es primero el pensamiento crítico antes que nada.
la transparencia para decir, usé inteligencia artificial cuando lo usé, un balance en el tiempo que están en las pantallas. Y tal vez lo último es la empatía digital, porque lo que hoy yo hago a través del mundo digital impacta a mucha gente. Y cuando uno ve las reacciones o los comentarios o las cosas que se escriben a través del mundo digital, uno llega a pensar que quien escribió eso se escondió detrás de una pantalla, pero cree que nadie lo va a ver y que eso no va a tener un impacto. Y la verdad es que el impacto es altísimo. Y curiosamente, eso coincide con, nuevamente, el reporte de tendencias laborales que salió hace 2 semanas y habla de el pensamiento crítico y habla de que la IA no reemplaza el criterio. Sí, y fíjate qué curioso, yo tengo algunas anécdotas que a veces me preguntan si la IA reemplazará a las personas y como yo lo veo de momento, como lo veo es, bueno, la IA no creo que reemplace a las personas, pero lo que sí te da es tiempo para las cosas importantes, porque puedes hacer una serie de cosas que pueden ser repetitivas en tu día a día que la inteligencia artificial te puede ayudar y tú te concentras mucho en la parte estratégica, en la parte de buscar cómo dar resultados e incluso como lo usaste responsablemente con tu hija, de hacer recordar cosas que a lo mejor en un momento dado no las usamos siempre y necesitamos como refrescar ese pensamiento y usar luego nuestro criterio para ello. Qué interesante ese punto de vista. Desde tu perspectiva, o tal vez pensando un poquito, Jorge, tú el mundo de la tecnología lo has vivido desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva de sostenibilidad, la perspectiva de innovación, desde la perspectiva nube, obviamente desde la perspectiva del liderazgo, eh, pero desde tu visión, ¿qué conversación sobre tecnología deberíamos estar teniendo en nuestra sociedad y que estamos todavía evitando? Yo te diría, Guillermo, que sin lugar a dudas la conversación que seguimos, que tenemos que seguir poniendo delante es la conversación de seguridad. Porque todavía hoy pensamos que la seguridad es un problema del de TI y más aún de la persona de seguridad. Y la realidad es que la seguridad hoy es un tema de todos. Adueñarnos del concepto de que la seguridad es un tema de todos no es real. La gente no lo entiende, nos cuesta entender que un clic mal dado en un correo electrónico que nos llegó puede ser fatal y que puede tener un gran impacto en grandes corporaciones. Pero cuando uno piensa, por ejemplo, en pequeñas empresas, las puede dejar fuera del todo de un momento a otro porque el impacto puede ser devastador. Entonces yo creo que la conversación de seguridad es una conversación absolutamente necesaria porque no es un tema de tener miedo, es un tema de estar preparado. Y creo que conecta muy bien con también con estas nuevas otras tecnologías como inteligencia artificial. Siempre se habla de la seguridad que puede haber de, de colocar cierta información en algunos de estos modelos. Desde esa perspectiva, ¿cómo Jorge Sá lo visualiza? Mira, yo creo que es una pregunta clave y yo creo que lo que uno tiene que tener claridad es con quién está trabajando la inteligencia artificial. Y aquí te voy a dar dos perspectivas, Guillermo. Una es las empresas a las que uno es invitado o en las que uno tiene la oportunidad de participar en conversaciones de inteligencia artificial y lo que le dicen, no, es que aquí no se usa la inteligencia artificial. Pero lo que no saben es que detrás de cada teléfono celular hay inteligencia artificial. O se les está olvidando, porque no es que no lo sepan, se les está olvidando. Y ahí ya hay riesgo. Entonces, esa es una perspectiva. No neguemos la posibilidad de la inteligencia artificial. Ahora, cuando lo hagamos, aseguremos que seleccionamos la plataforma
que me permite tener esa seguridad y la plataforma que me asegura que los datos de mi empresa van a estar protegidos. Y allí, pues entran muchos temas relevantes y muchas conversaciones profundas que se pueden tener, pero yo creo que no es la inteligencia artificial no me hace más inseguro. Yo, el nivel de seguridad que yo tengo no cambia. Sí, es posible que la inteligencia artificial haga más evidente lo inseguro que estoy y a eso no nos podemos negar y eso tenemos que afrontarlo. Pero esa inseguridad ya estaba. Y si yo no uso la inteligencia artificial y si yo no diagnostico bien mi nivel de seguridad, quien sí esté usando la inteligencia artificial va a poder tener acceso a la información mía que no esté debidamente protegida más rápidamente. Entonces, yo creo que lo relevante es, por un lado, no olvidarnos que la inteligencia artificial le está llegando a todos los usuarios, a todas las personas por todos los medios, pero que por otro lado yo tengo que darles a las personas el medio para utilizar la inteligencia artificial de una manera protegida. De lo contrario, lo que estoy es forzándolos a cada uno a hacer lo que puedan y estoy generando riesgos que no estoy midiendo porque no sé cuáles son esos riesgos. Claro. Jorge, hace un rato hablaste sobre los temas regulatorios y temas que tienen que ver con regular tal vez los temas de inteligencia artificial. Eh, ¿Cómo podría esta región tal vez evolucionar en los temas regulatorios sobre inteligencia artificial? ¿Cuál es tu perspectiva hacia dónde deberíamos ir o apuntar? Sé que algunos países están haciendo algunos aportes importantes o trabajando sobre eso, pero desde tu perspectiva, ¿dónde tendríamos que comenzar a ver el tema regulatorio? Pues yo lo que creo, Guillermo, es que parte del tema regulatorio es complementario con la protección de información de los ciudadanos. Y allí hay que asegurar que la información de los ciudadanos es protegida y es mantenida con el nivel adecuado de anonimización, si es que esa palabra existe, de tal manera que solo la pueda ver quien por sus funciones debe acceder a ella. Entonces yo te diría que por un lado es cómo la inteligencia artificial aborda el tema de protección de la información del ciudadano, que mucha gente dice, no, pero es que el tema de protección de información del ciudadano es otro tema. Y sí, es verdad que, por ejemplo, Panamá tiene una ley de protección de información. Entonces, el primer paso es cómo esa ley de protección de información lo modernizo a la realidad de hoy, porque esa ley de protección de información en Panamá la hicimos hace 10, 12, 15 años, que la inteligencia artificial estaba en teoría. Entonces, por un lado es modernizar las leyes existentes y por otro lado, yo creo que una cosa muy importante es el tema ético y es dónde no me puedo meter con la inteligencia artificial y cómo protejo la identidad de los niños y cómo protejo a los menores de edad y todo lo que es el tráfico de información de personas y la trata de personas para que no, para no facilitar la vía a la inteligencia artificial. Entonces yo creo que el tema va por ese tipo de tópicos. Jorge, mira, quiero agradecerte mucho el que hubieras estado con nosotros en este espacio de Business Voices para Interaméricas. Y quisiera finalizar contigo en que nos pudieras contar alguna anécdota que hayas vivido en alguno de nuestros países de la región sobre los temas tecnológicos, o alguna implementación sobre estos temas de innovación o sobre los temas de inteligencia artificial que nos pudieras contar para ir cerrando, Jorge. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho, ocurrió por allá a principios de los años 2000 y estábamos empezando a hacer banca a través de los teléfonos móviles y pusimos a funcionar una solución para un banco en el Caribe. Cuando llega una persona y me dice, mire esta publicidad que salió hoy en la prensa, y entonces veo yo la publicidad y decía 9 millones de nuevas sucursales.
Y entonces digo yo, pero ¿y esto qué es? ¿Cómo un banco habla de 9 millones de nuevas sucursales? Cuando miramos el detalle de la publicidad, pues estaban hablando de que cada teléfono celular se había convertido en una sucursal bancaria. Y eso en ese momento parecía totalmente utópico. Hoy lo vivimos como si nada y todo el mundo, todos usamos los teléfonos celulares, pero ese fue un momento, fue un breakthrough muy relevante, porque nos empezó a cambiar la manera de pensar. Y un caso menos relacionado con tecnología, pero que a mí me gusta mucho contar, Guillermo, tiene que ver con un momento en que hace unos 4 años pasamos por una reestructuración en Microsoft y estamos con el nuevo equipo de trabajo definiendo cuál queremos que sea la identidad de ese equipo de trabajo y entonces hablábamos de las cosas tradicionales. Tiene que ser un equipo resiliente, tiene que ser un equipo comprometido, tiene que ser un equipo que acepte las normas, que, bueno, todas las cosas tradicionales. Y yo estaba ahí en el salón con un grupo de gente y de repente digo yo, tenemos que ser un equipo que nos divirtamos. Y entonces eso resonó y se quedó y hoy hace parte de lo que queremos ser como equipo de trabajo. Pero lo relevante y la razón por lo que me gusta contarlo es porque yo creo que no importa cuán difícil sea el momento que estemos viviendo o la situación por la que estemos pasando, tenemos que divertirnos y tenemos que reírnos. Y eso hace parte del día a día y es fundamental que avancemos divirtiéndonos. Súper, Jorge, súper. Tal vez una última pregunta que se me acaba de ocurrir, Jorge, y es, mira, cada día más nacen jóvenes que nacen naturalmente con la tecnología, nacen siendo digitales. Desde esa visión hacia el futuro, ¿cómo ves, Jorge, el futuro digital en la región o en el mundo entero? Pues mira, yo sí creo que esos jóvenes que hoy son nativos digitales, pues van a tener unas características diferentes en la manera de afrontar los problemas. Yo creo que esas capacidades hay que sacarles provecho, son una ventaja, pero hay que saber balancearlas. Y yo creo que hay que saber balancearlas con las habilidades blandas, con tu capacidad de tomar decisiones, con tu capacidad de ser empático y entender en qué zapatos está el otro. La realidad es que no podemos pensar en que todo es tecnología. Las decisiones difíciles las vamos a tener que tomar nosotros como seres humanos, no importa cuánto avance la tecnología. Entonces yo creo que los jóvenes tienen que tener conciencia de que esos elementos siguen vigentes. La empatía, la toma de decisiones, amarrarnos los pantalones en los momentos difíciles son cosas que no se pueden perder y los jóvenes tienen que entender que no todo está a un clic. Súper, Jorge. Me quedo con esa reflexión. Agradecerte una vez más que hayas podido acompañarnos en este episodio y muchísimas gracias por todo lo que has compartido acá. Y realmente ha sido una conversación muy interesantísima y espero que puedas acompañarnos próximamente en otro episodio del Business. Muchísimas gracias, Jorge. No, a ti gracias, Guillermo, y a BDO, gracias por la invitación y por considerarme para este episodio de su podcast. Y bueno, esperamos que para los que lo escuchen sea igualmente valioso y agradable. Muchas gracias, Guillermo. Gracias por acompañarnos en Business Voices, el podcast de BDO Interaméricas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Relatores, contando historias.